Fundamento nociológico de la escuela de aprendizaje. Posibilidad de la ciencia. Las estrategias emergen cuando, en ocasiones actuando individualmente, pero con más frecuencia en forma colectiva, las personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como sobre la capacidad de su organización para manejarse con ella. Con el tiempo convergen en patrones de conducta que lo han expresado bien. El management estratégico se convierte en una conducción que ya no aborda el manejo del cambio, sino el manejo a través del cambio. Origen de la ciencia. La publicación del provocativo artículo de Charles Livermore en el 59, La ciencia de salir bien a pesar de las torpezas, la que en cierto sentido da inicio a la escuela. El artículo de Edward Robbs en el 67, los buenos managers no crean las decisiones políticas, pero fue en el libro de 1980 de James Bryan Quinn, Estrategias para el Cambio, Incrementalismo Lógico, el que señaló el despegue de lo que estamos denominando la escuela de aprendizaje. Esencia de la ciencia. La del aprendizaje lo hizo en forma más amplia y contundente y negó la mayoría de sus suposiciones y premisas básicas. Esto planteó una inquietud dentro del campo del management estratégico, el cual continúa hasta hoy. En realidad, ¿quién es el arquitecto de la estrategia y en qué parte de la organización tiene lugar su creación? ¿Cuán premeditado y consciente puede ser el proceso? La separación entre la formulación y aplicación es realmente sacrosanta. En el límite, la escuela de aprendizaje sugiere que la imagen tradicional de formulación de estrategia ha sido una fantasía que tal vez haya entrañado cierto atractivo por los managers, pero que no se corresponde con lo que verdaderamente ocurre en las organizaciones. Concepción de la verdad. Es constructivista. Algo clave para la escuela de aprendizaje es que está basada en la descripción más que en la prescripción. Sus adeptos no dejan de formular la simple pero importante pregunta: ¿cómo se crean realmente las estrategias en las organizaciones? No cómo se formulan, sino cómo se crean. De la verdad. Racionalista de argumentación cualitativa. Los investigadores que simpatizan con el enfoque de aprendizaje descubrieron que cuando tenía lugar una reorientación estratégica significativa, raras veces se originaba en una actividad de planificación formal. En realidad, muchas veces ni siquiera venía de las oficinas de los directores superiores. En lugar de ello, podía rastrearse su origen en una variedad de pequeñas medidas y decisiones tomadas por toda clase de personas, en ocasiones accidental o fortuitamente, sin que nadie pensase en las consecuencias estratégicas. Reunidos a lo largo del tiempo, con frecuencia esos pequeños cambios producen grandes transformaciones en la orientación. Lógica del método. Deductivo. Iniciamos nuestro análisis como una secuencia de ideas que juntas, tal vez en la misma forma improvisada, terminarán por converger en una especie de modelo de aprendizaje de la creación de la estrategia. Esto está resumido en las premisas de esta escuela. Luego consideramos nuevas orientaciones para el aprendizaje estratégico, la organización que aprende, la teoría evolutiva, la creación de conocimientos, el enfoque de las capacidades dinámicas y la teoría del caos. Como de costumbre, cerramos con la crítica, el contexto y la contribución de la escuela de aprendizaje. Fundamento axiológico de la escuela de aprendizaje. 1. Compromiso social versus neutralidad valorativa. La escuela evidencia una actuación sobre la definición, que es un proceso cognitivo en el cual las fuerzas tecnológicas y de mercado, inicialmente mal definidas, son comunicadas a la organización y las iniciativas estratégicas son desarrolladas fundamentalmente por managers de menor nivel que por lo general tienen conocimientos específicos de la tecnología
y están más cerca del mercado. El ímpetu es un proceso sociopolítico mediante el cual estas iniciativas estratégicas son constantemente definidas por el manager de menor nivel y son adoptadas y transmitidas por el manager intermedio, que al hacerlo pone en juego su reputación de buen criterio y su carrera en la organización. El papel de los directivos superiores es limitado en el sentido de que ellos no necesitan contar con los conocimientos o la información apropiados para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las iniciativas y estrategias. Dirige la atención de los principales directivos al papel de los empresarios intermedios en el aprendizaje organizacional. Ellos son la fuerza impulsora en la percepción y comprensión de nuevas oportunidades basados en nuevas capacidades que todavía no son reconocidas como distintas o distintivas para la firma. Y segundo, los directivos superiores deberían establecer mecanismos para capturar y aprovechar el aprendizaje que proviene de los experimentos realizados por los participantes individuales en los niveles operativos e intermedios de la organización. Por lo tanto, evaluar, descomponer en parte y recompensar éxitos y fracasos empresariales puede resultar fundamentalmente para mantener la creación de estrategia como un proceso de aprendizaje social. Objetividad versus subjetividad. La idea de la estrategia emergente abre la puerta al aprendizaje estratégico, porque reconoce la capacidad de la organización para experimentar. Puede tomarse una sola medida, recibirse el feedback y el proceso continuará hasta que la organización converja con el patrón que se convierte en su estrategia. Dicho de otra manera, utilizando la metáfora del e-board, no es necesario que las organizaciones mordisqueen al azar. Cada pequeño mordisqueo puede influir sobre el siguiente y con el tiempo se llega a un conjunto bastante definido de recetas que constituyen un gran festín. Nivel de complejidad. Disciplinar donde la organización consiste en una serie de subsistemas. Por ejemplo, los de diversificación, reorganización y relaciones externas. Y por lo tanto, el management estratégico significa el intento de desarrollar o mantener patrones coherentes en las mentes de los directivos superiores entre las decisiones que se toman en cada subsistema. Al leer a Quinn, uno obtiene la impresión de que el management estratégico se realiza a la carrera. Paradigma positivista. El incrementalismo puede ser interpretado de varias maneras. Por un lado, como un proceso para desarrollar visión estratégica entre sí, y por el otro, como un proceso para dar vida a una visión que ya se encontraba en la mente del estratega. En el primer caso, el principal estratega aprende en forma incremental. En el segundo caso, maniobra de manera táctica, casi política, en un estilo incremental dentro de una organización compleja. Esto mantiene la separación entre la formulación y la aplicación, lo cual coincide en la división entre los estrategas y todos los demás.